Sí. Pero me refería más a la contraofensiva israelí, sí. Más de 8.000 o 9.000 muertos en la Franja de Gaza. Comenzaron a llegar imágenes alentadoras en el medio de esta catástrofe, desde Londres y de otros países del mundo, repudiando obviamente el genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel en Gaza. Diego. Sí, a ver, justamente lo último para actualizar es que ya hay más de 9.000 muertos en la Franja de Gaza. Recordemos, 3.700 son niños. O sea, son niñas y niños. Para ver la magnitud también de esto, de los que hablan de el derecho a la defensa de Israel, ¿no? Están borrando prácticamente todo lo que hay en la Franja de Gaza y empezó la incursión terrestre. A ver, ¿qué viene pasando? En Argentina particularmente, además, bombardean mucho los medios con el tema de que casi que es unánime el apoyo a Israel en esto de querer defenderse, pero lo que viene pasando en el mundo es bastante diferente. Tanto desde figuras del espectáculo en Hollywood, un lugar bastante difícil porque incluso el sindicato de actores y de guionistas dijo que en la industria hay una presión enorme del lobby sionista, para que no se pronuncien, pero aparecen figuras como Oscar Isaac, Susan Sarandon, Joaquín Phoenix, pidiendo el cese al fuego y que paren los ataques contra Israel. Una que me llamó mucho la atención es Angelina Jolie, que la verdad que no me lo esperaba, hizo una publicación, un posteo. Sí, porque yo les voy a leer solo una parte, lo pueden encontrar en Instagram, pero dice: Gaza ha sido una prisión al aire libre durante casi 2 décadas y rápidamente se está convirtiendo en una fosa común. Así empieza el posteo de Angelina Jolie, que obviamente tiene... Sí, muy duro, me llamó mucho la atención. Sí, porque además, por lo que decías de las presiones, hay mucha gente, muchos actores y actrices que lo único que hicieron fue sumarse a un hashtag que es Cese el Fuego. Lo único que piden es eso, nada más. Y a un montón, los hostigaron las redes sociales, tuvieron que bajar los posteos porque es... No, y tiene mucho también que ver con que que Estados Unidos, uno de los grandes pilares que sostiene a Israel, la industria, las grandes empresas empezaron a presionar diciendo: che, cambia de opinión porque no te vamos a contratar, básicamente, que tiene un peso muy importante para no solo trabajadores muy conocidos del espectáculo, sino el resto de los trabajadores del espectáculo. Bueno, pero esto es un poco lo que más sobresale. Augusto comentaba lo de la tenista al principio, pero también está lo que empieza a verse, que son movilizaciones muy importantes en muchos lugares del mundo. Obviamente en el mundo árabe son de una magnitud muy grande, digo, mundo árabe recorriendo Medio Oriente, también Turquía, pero todo el norte de África incluido. Hay movilizaciones enormes, una muy llamativa en Jordania, ahí pegadito a Cisjordania, en donde directamente le reclamaban al gobierno que abran las fronteras, tanto para que puedan pasar palestinos, para que vayan a refugiarse, como también para ir del otro lado, los jordanos, a ayudar, ¿no? En ese lugar donde están los colonos. Pero a mí me llamaron la atención algunas que se empiezan a dar del otro lado de Occidente, que tienen, a ver, si no vieron las imágenes, búsquenla, porque tienen una magnitud muy importante, tanto en Londres, en París, en Alemania, en Madrid hay movilizaciones muy importantes, y en Estados Unidos, un lugar muy importante en este juego de geopolítica, en donde, a ver, para empezar a meternos un poquito qué pasa en cada lugar. Los Estados Unidos, a mí me llamó mucho la atención las acciones que hacen judíos estadounidenses. Hay una organización que se llama Voz Judía por la Paz, que organizó, por ejemplo, una gran concentración en la estación de Nueva York, en la estación central, que es más o menos como una constitución un poco más grande. Se juntaron miles de personas ahí exigiendo, obviamente... Es impresionante, es como si el hall de Constitución estuviera lleno de personas sentada en toda la parte central. Cantando, por ejemplo, Cese al Fuego ya, incluso Palestina Libre. Muchos terminaron presos, pero lo llamativo de esto es que son judíos, para los que... incluso me comentaban después que en Israel los sectores más reaccionarios medio que dicen que son traidores por pedir el cese al fuego, ¿no?
Esto se dio por un lado. También está mucho esto de sectores, incluso rabinas, le comentaba Celeste, mujeres, que persiguen a los funcionarios de Estados Unidos diciéndole que están permitiendo un genocidio. Funcionarios de alto nivel, por ejemplo el secretario de Estado, que va a dar una conferencia de prensa y hay un video donde una rabina se para y dice: usted está permitiendo un genocidio. Esto obviamente combinado con movilizaciones. Por ejemplo, ayer veía que en Chicago se dio la movilización más importante en años. Ahí es donde empiezan a funcionar las comunidades árabes y musulmanas, que en Estados Unidos son importantes, con esta comunidad judía, que tienen un reclamo en común contra lo que nos presentan de una supuesta división que en otros lugares no existe. Lo mismo en Reino Unido. En Reino Unido fueron impresionantes las movilizaciones. Se ven mucho las imágenes de Londres, pero en todo el Reino Unido, incluso hay un lugar que son muy importantes, que es Irlanda, que tiene una relación muy particular por lo que fue el colonialismo británico en la isla. Claro. Irlanda siempre está del lado del bien. Siempre sí. A donde va, más o menos, fíjense para dónde va Irlanda y por ahí podemos rumbear. De Malvinas claro. Hasta hoy. Claro. Lo que se da en Reino Unido es, además, que empezó a reavivarse algo que no pasaba hace mucho, que es que jóvenes se meten a organizar las movilizaciones. Es algo que se vio hace unos años con la guerra de Irak, todavía no tiene esa magnitud, pero empieza a mostrarse, que fue un movimiento que se llamó Stop the War, en donde se organizaron, por ejemplo, jóvenes en escuelas, lugares de estudio y sindicatos. Todavía falta lo de los sindicatos en Reino Unido, pero se combina con una persecución muy importante a cualquier político que diga que se solidariza con Palestina. Por ejemplo, uno que lo sufrió fue un miembro del Parlamento, así se llaman los diputados del Partido Laborista, Andy MacDonald, donde lo sancionaron, lo suspendieron de la Cámara Baja por haber dicho en una manifestación, miren lo que dijo: hasta que todas las personas israelíes y palestinos entre el río y el mar puedan vivir en libertad. Esto fue porque hay una canción que dice: Palestina libre del río hasta el mar, es decir, del río Jordán hasta la costa del mar. Dijo israelíes y palestinos, lo acusaron de antisemita. Inmediatamente, y lo suspendieron por eso. Es algo que comenzó a darse mucho en Reino Unido. Hay en el Partido Laborista una crisis muy importante, hay legisladores, incluso algunos alcaldes que empiezan a renunciar porque el Partido Laborista se columnó con el Partido Conservador en el apoyo a Israel. Me llamó la atención esto de McDonald's porque tiene que ver con algo que vivimos acá, que le pasó a la candidata a presidenta del Frente Izquierda, Miriam Bregman, en donde por apoyar la causa, por solidarizarse con los palestinos, inmediatamente le empezaron a acusar de todo, incluida la fake news de Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, de antisemita. Y Ariel Feldman, que estuvo entrevistado con nosotros acá y esta semana estuvo Pasaron Cosas con Berco, también contó que está inclusive que corre riesgo su trabajo porque claro, la renuncia. También pasó. Bueno, es algo que se extiende mucho. Lo último para destacar, a mí me interesó mucho, fue algo que pasó en Bélgica, en donde los trabajadores del aeropuerto de Leija, ustedes por ahí no les va a sonar mucho, pero es el quinto aeropuerto de Europa de transporte de carga, decidieron organizarse para boicotear los vuelos que llevan armas a Israel. Mirá. No van a cargar más esos vuelos. Muy Vietnam, el fantasma claro. de Vietnam. Bueno, es algo muy sintomático esto. A mí me parece que se empieza a mostrar en los medios argentinos, se ve poco esta solidaridad que empieza a crecer, y además cuando vemos las imágenes de lo que pasa, lo que está pasando en Gaza, el genocidio que está llevando adelante Israel, obviamente conmueve mucho. Y para terminar, hoy, con una invitación. Mañana a las 16 horas en Plaza Congreso va a haber un acto organizado por organizaciones de la comunidad árabe, algunos sindicatos y organizaciones de izquierda, entre ellas las del Frente de Izquierda. A las 16 horas me parece muy importante participar ahí para empezar a decir que queremos pararle la mano al genocidio de Israel. Mañana a 16 horas, muy importante en la Argentina, y se está empleando la convocatoria para